La esperanza de mi vida eres tú, Jesús. Me lo dice el corazón, tanto tiempo anhelaba el estar así. Te lo dice esta canción. Tú me has dado la confianza de una vida sin temor. Déjame escuchar tu voz. La esperanza de mi vida eres tú, Jesús. Me lo dice el corazón. A la oscuridad de mi alma tú le diste luz. Me abrazaste con tu amor. Tú me has dado la confianza de una vida sin temor. Déjame escuchar tu voz, como aquella lluvia que refresca el alma, o el rayo de luz que me despierta en las mañanas, como aquella hoguera que nunca se apaga, o la primavera que florece desde el alma. Cuando estás cerca de mí, todo puede ser real. Tú me has dado la confianza de una vida sin temor. Déjame escuchar tu voz, como aquella lluvia que refresca el alma, o el rayo de luz que me despierta en las mañanas. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta nueva transmisión de Amanecer con Jesús. Damos la gloria y honra al Señor porque nos ha permitido el despertar para este nuevo día y tener especialmente un encuentro con Él para iniciar nuestro día, que no hay una mejor manera de empezarla, ¿no? Así que gracias a cada uno de ustedes que está allí con nosotros, y como todos los días le invitamos para que podamos compartir este link con algún amigo, algún conocido, algún hermano de iglesia o alguna persona que conozcamos y que creamos que pueda serle de utilidad. Y también para que a través del chat en vivo usted pueda enviar ahí sus pedidos de oración, podamos interactuar, ¿cierto? Y también allí mantener el contacto o la conexión allí. Así que mis hermanos, gracias a todos y bueno, saludo a todos los que están allí también enviándonos sus saludos, sus cariños desde muy temprano. Quiero invitarles para que hagamos una oración en esta hora y pidamos a nuestro Dios que Él nos pueda conducir durante la reflexión y al abrir su palabra en esta hora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bendito Dios. Gracias por el privilegio de despertar junto a ti, Señor. Gracias por el privilegio de tu palabra, porque ella trae vida y esperanza a nuestros corazones. Señor, en esta hora vamos a iniciar un nuevo estudio de tu palabra. Vamos a iniciar, Señor, una reflexión especial que tú tienes para nosotros e imploramos que el Espíritu Santo pueda accionar, Señor, en nuestras vidas, pueda estar activo, pueda elevar nuestros pensamientos y pueda conectarlos con los tuyos, Señor. Imploramos que en esta hora, Señor, si hay alguien que está viviendo un momento complejo en su vida, que también pueda hallar respuesta, que pueda hallar una puerta de camino, una oportunidad a través de lo que tú nos hables en esta hora, Señor. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido Dios. Muy bien, mis hermanos, les invito para que tomemos nuestra Biblia, ¿cierto? Y podamos entrar en el análisis de la lección de este día, el día domingo, ¿no? Que lleva como título, a partir de la lección 3, el día domingo, en el principio, el Logos divino. Y vamos a hablar un poquito acerca de ese Logos divino o el Verbo. Ayer estuvimos hablando un poquito acerca de él de manera general y estuvimos hablando un poco acerca de este día de manera general, pero hoy día vamos a profundizar y vamos a aterrizarlo de alguna manera a nuestra realidad y a nuestra vida.
Ahí en el prólogo, en el inicio, ¿cierto? En Juan 1, del 1 al 3, hay 4 verdades fundamentales acerca del verbo o acerca de este logos que se habla, ¿no? Que en realidad es nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que lo analicemos un poquito. Leamos Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En primer lugar, aquí se nos está hablando cuando utiliza el término el principio. En el principio nos está hablando de aquella etapa o aquella instancia de la eternidad en que básicamente no había nada. Es decir, cuando empezaron todas las cosas, cuando todo se dio, el inicio de las cosas que conocemos, ¿no? En el principio ahí estaba el verbo, estaba el Señor Jesús, estaba la segunda persona de la deidad, que es a quien se refiere con el verbo, ¿no? ¿Qué nos está mostrando esto? Que en el principio se refiere a la eternidad, ¿no? Esto nos está diciendo que Jesús es eterno y nos muestra también la preexistencia de Jesús. Antes de que todo existiera, ya Él preexistía porque Él es eterno, ¿no? Por tanto, lo que se nos está indicando, hermanos, es que Jesús es la eternidad misma y que el mismo Señor Jesucristo es el principio en sí mismo, porque Él es el creador y el fundador de todas las cosas. Así que esto ya lo hace tener una condición de Dios, de divinidad, ¿no? Jesús es Dios, es el que estuvo y el que está por la eternidad. También se utiliza el término o la expresión el verbo era con Dios y es una expresión asociativa que refleja la unidad entre Jesús y el Padre. El Padre y Jesús es una sociedad, la gran deidad, ¿no? El Padre y Jesucristo. Y utiliza el término también y el verbo era Dios. Ahora no solo lo presenta como una sociedad, ahora lo presenta que por naturaleza Él es Dios mismo. Esto lo vamos a analizar en un ratito un poquito más a fondo porque para algunos esto parece una contradicción, esto de con Dios y era Dios. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Pero al final de este pasaje, ¿cierto? También se nos dice y todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, se presenta a Jesucristo como el creador de todo. Y este pasaje es contundente. Yo me refiero a esto, mis hermanos, porque hay varias denominaciones religiosas que creen que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un ser creado o un ser engendrado, como llaman algunos, ¿no? Que básicamente el concepto es muy parecido a ser creado en algún momento, ¿no? No es que Jesús en algún momento de la historia llegó a existir. No, Jesús ha existido porque Él es la historia misma, Él es la eternidad misma. Es lo que nos presenta el Evangelio de Juan y el prólogo de Juan. Es lo que Juan está intentando transmitir, ¿no? Jesús no es un ser creado, Jesús es Dios mismo, en sociedad con el Padre, con el Espíritu Santo. Jesús es el mismo Dios. Y dice que Él es el creador de todas las cosas de las que existen. Y entonces la típica pregunta que surge, ¿no? Y entonces, ¿quién creó a Dios o quién creó a Jesús, que es el creador de todas las cosas? Nadie le creó, porque Él es Dios, Él es la eternidad en sí mismo. Y saben que para nosotros nos cuesta mucho, ¿no? El, el entender la eternidad o el entender la naturaleza de la deidad que es eterna, porque para nosotros todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Pero en el caso de Dios, ¿cierto? En la esfera en la que se encuentra Dios, es eterno, esto no tiene ni inicio ni fin, porque Él mismo es Dios y Él mismo es la eternidad, Él mismo es la vida, Él mismo es la existencia en sí. Interesante, ¿no? Poder incursionar este tema por medio del evangelista Juan que nos mete en esta situación, ¿no? El evangelista Juan por eso es conocido como el evangelista que más destaca en su teología, porque hace que el lector, ¿cierto?, se meta también en la teología misma a entender un poco la naturaleza de nuestro Dios que es eterna. Así que él mismo, él es el creador de todo. Pero mis hermanos, aquí hay una aparente contradicción que era la que mencionábamos, ¿no? ¿Cómo es eso de que estaba con Dios, pero que también era Dios? ¿O estaba con Dios o era Dios? O la otra opción es que, aunque estaba con Dios, también Él era Dios al mismo tiempo. Yo quiero que analicemos esto porque algunos lo han tomado como un argumento para decir que hay una contradicción aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice, solo es una aparente contradicción que en realidad no es contradicción. Y lo analizamos de manera gramatical a través del original de la Biblia, el original que está en el griego. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, en griego. El término cuando dice el verbo estaba con Dios, ahí se utiliza un artículo.
Mire que Dios no aparece como teón solamente, sino como ton teón, que aquí está la expresión, ¿no? Ton teón, que significa, este artículo en realidad es un artículo que define el término él, define a una entidad concreta. Básicamente dice, el verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre. Y esto solamente se utiliza para denominar una sociedad, mis hermanos, que era lo que transmitíamos, ¿no? Una persona denominada Dios, para eso se pone el artículo, el Dios, para referirse a que se está hablando de alguien en específico. Por eso entonces lo que se quiere decir es que estaba con el Padre, que había una sociedad allí, ¿no? Y en la otra expresión, el verbo era Dios. Ahí no hay artículo. Ahí no dice era el Dios, que se refiriese a esa persona en particular. Es decir, Jesucristo no es que fuera el Padre, porque si utilizara en el original el mismo artículo, estaría diciendo que el verbo estaba con el Padre y el verbo era el Padre. Y no se refiere a eso, porque Él es otra persona de la misma deidad, ¿no? Entonces el verbo era Dios mismo. Y aquí se refiere básicamente a la naturaleza. Al carecer del artículo definido, se refiere a un concepto que describe la naturaleza o declara la naturaleza divina de Jesús. Él es Dios, hermanos. Básicamente esta es la explicación en la gramática del original griego, ¿no? Para poder comprender un poquito esta aparente contradicción que es un argumento para muchas otras denominaciones que creen que Jesús es un ser creado y que realmente no es Dios. Bueno, dentro de esos, yo creo que derechamente hay que decirlo, ¿no? Los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesús sea Dios, ¿no? Ellos creen que Jesús es un personaje importante en la historia, así como el rey David, así como Moisés, fueron importantes como Abraham, pero en realidad no es Dios, dicen ellos. Jesús es Dios, se nos está presentando. Él es el creador de todas las cosas. Él estaba con Dios en la eternidad y él mismo era Dios porque es su naturaleza. Es lo que se quiere transmitir a través de este prólogo del evangelista Juan, ¿no? Mis hermanos, en esencia, lo que más me llama la atención es la divinidad de Jesús. Jesús es totalmente divino y es totalmente trascendente. Y Jesús es el verbo que está por encima de todo, hermanos. Por encima de todo. Sin Él, nada de lo que está hecho, ni siquiera nosotros, pudiésemos estar aquí en el presente. Y yo creo que esto nos lleva a una reflexión final o a un análisis final en relación a la lección de este día. Y es que nosotros somos tan minúsculos, hermanos. Somos tan pequeños ante la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Del Verbo. Ante la grandeza del Logo y ante el esplendor y la gloria del Logo, hermanos, nosotros somos tan diminutos. ¿Y cómo o por qué el Señor puso sus ojos sobre nosotros? Si Él lo es todo. Él es el creador del universo y de toda la expansión. ¿Por qué Él puso sus ojos? Y es el mismo cuestionamiento del salmista y el mismo cuestionamiento de Job en su angustia también, que estaba pasando por todas las calamidades que estaba viviendo, ¿no? Job 7:17 dice: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Dice, siendo tú Dios, siendo tú el verbo, el que le da sentido a todo, ¿qué soy yo para que me engrandezca, Señor? Para que pongas sobre mí tu corazón, dice Job, ¿no? Y es una reflexión, hermanos, a la que queremos invitarle el día de hoy. ¿Qué somos nosotros? Seres imperfectos, seres con tropiezos, seres con achaques, ¿cierto? ¿Qué soy yo para que Jesús, para que el Verbo, para que aquel que es la eternidad y la vida misma se haya fijado en mí? Qué bonito, hermanos, qué bonito. Esto debe llenar nuestros corazones, hermanos, de mucha felicidad, de que el Dios eterno tenga un amor tan profundo y tenga un amor tan amplio, que ese amor nos alcance a nosotros siendo tan pecadores y siendo tan minúsculos, hermanos. El salmista también lo expresa en estas palabras. Salmo capítulo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy? Para que tengas de mí memoria. ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Qué poderoso, ¿no? Cuando, hermanos, nosotros vemos el firmamento, vemos ese cielo tan grande que dice que el Verbo lo creó y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Cuando vemos las cosas imponentes e impactantes que el Señor creó, nosotros somos tan minúsculos, como el salmista dice,
¿qué soy yo? Para que tengas memoria de mí, es decir, para que te acuerdes de mí, para que te acuerdes no de vez en cuando, sino para que te acuerdes todos los días de mí y atiendas mi vida, mis necesidades y mi sustento todos los días, porque el Señor así lo hace. ¿Qué soy yo, Señor? ¿Qué soy yo? ¿Y qué soy yo para que me visites, como dice ahí, ¿no? El salmista. No soy digno de ser visitado por ti. Si tú eres Dios mismo, tú eres la divinidad misma, tú eres, la deidad misma, ¿cierto? Tú eres el verbo mismo. Como dice, tú eres el que estabas en sociedad con el Padre, tú eres el eterno, tú eres el creador de todas las cosas. ¿Qué soy yo, Señor? No soy nada. Y aparte te deshonro con mis caídas y te deshonro con mis negligencias a la hora de buscarte. ¿Qué soy yo? Hermanos, somos especiales para el Señor. Por algo Él nos creó, somos sus criaturas, y también por algo Él nos sustenta, porque hay un amor que a lo mejor nosotros no comprendemos la magnitud del amor de Dios ni la profundidad de su amor, pero hay un profundo amor que hace que todos los días el soberano del universo y el creador de todo lo que existe ponga su vista en nosotros y se acuerde de nosotros y atienda cada instante de nuestra existencia. Bendito sea nuestro Dios, y ese mismo Dios, el Verbo, ese mismo Señor Jesucristo, quiere que nosotros podamos estar con Él compartiendo la eternidad. Mis queridos hermanos, la invitación en esta hora es para que nosotros todos los días, en lo minúsculo que somos, hermanos, en lo insignificante que aparentemente podamos ser, hermanos, todos los días nosotros reconozcamos al Verbo, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y lo reconozcamos, hermanos, y vivamos por Él y para Él. Que el Señor Jesucristo sea el todo en nuestro todo en la existencia, porque Él fija sus ojos en nosotros, en usted y en mí. Pasando por problemas, Él está allí con nosotros y Él nos visita, como dice el salmista, y Él nos atiende y Él pone su corazón en nosotros, como dice Job. Él entrega todos sus afectos por sus hijos amados, por usted y por mí. Vivamos con esa seguridad, hermanos. Vivamos con la seguridad de que el Dios del cielo nos dio un valor incalculable, y eso valemos, y tiene mucho sentido en nuestra vida y nuestra existencia. Que Dios pueda bendecirnos en este día, y demos gracias a nuestro Dios por esta bondad que Él nos permite, ¿no? De poder tener al soberano del universo tan cerca nuestro, poniendo sus ojos sobre nosotros. Oremos. Querido Dios y buen Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, de tener el Verbo en nuestras vidas. Agradecemos de que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro todo, y de que estemos aquí, Señor, a las primeras horas de la mañana, teniendo relación con el Verbo, con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, por estar con nosotros. Queremos sentirte todos los días de nuestra vida, y que queremos llevar, Señor, una vida junto a ti por la eternidad incluso. Por eso te pedimos, bendito Padre, que tú siempre nos ayudes a reconocerte, que tú afirmes nuestra confianza por ti, Señor, afirmes nuestros pasos en el Evangelio, que nos permita, Señor, llevar una vida que te honre y una vida, Señor, que solamente anhele compartir contigo todos los instantes. Señor, y también en nuestro transcurrir en esta tierra tenemos pedidos, preocupaciones, Señor. Y siendo tú el Verbo, el que le da sentido a todo en nuestra vida, Señor, queremos también expresarte ese sentir. Por eso en esta hora, Señor, clamo, y vamos a hacer una oración de manera personal e individual, y te pido, Señor, que tú atiendas el clamor de cada uno de tus hijos, Señor. Por favor, escúchanos.
Querido Dios y buen Padre, gracias, Señor, por permitir, Señor, elevar nuestras necesidades al trono de la gracia por medio de la oración. Señor, dejamos de manera confiada cada uno de los pedidos que ha sido elevado, Señor. Y entregamos también los pedidos por los cuales hemos estado intercediendo cada día. Tú los conoces, Señor. Atiéndelos conforme a tu voluntad, Señor, y atiéndelos también para gloria y honra tuya. Gracias, querido Padre, porque tú estás preocupado de que tus hijos estén bien, Señor. Gracias porque tú estás involucrado en nuestro bienestar. Y ayúdanos, Señor, para seguir aferrados a tu mano poderosa, Señor. Gracias por este día y gracias por haber estado con nosotros en esta hora. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, queridos hermanos. Estamos llegando al final, al cierre de nuestra conexión, de nuestro culto del día de hoy. Y gracias a cada uno de ustedes que se quedó hasta el final, hasta nuestro momento de oración. La esperanza de mi vida eres tú, Jesús. Me lo dice el corazón. Tanto tiempo anhelaba el estar así. Te lo dice esta canción. Tú me has dado la confianza de una vida sin temor. Déjame escuchar tu voz. La esperanza de mi vida eres tú, Jesús. Me lo dice el corazón. A la oscuridad de mi alma tú le diste luz. Me abrazaste con tu amor. Tú me has dado la confianza de una vida sin temor. Déjame escuchar tu voz. Como aquella lluvia que refresca el alma, o el rayo de luz que me despierta en las mañanas. Como aquella hoguera que nunca se apaga, o la primavera que florece desde el alma. Cuando estás cerca de mí, todo puede ser real. Tú me has dado la confianza de una vida sin temor. Déjame escuchar tu voz. Como aquella lluvia que refresca el alma, o el rayo de luz que me despierta